pequeña, que es la parte más importante, que es aplicación de derivadas trazando gráficas. El teorema básico, lo cual tenemos los siguientes seguramente, en la traza de esa gráfica, un valor máximo que está más arriba y un valor mínimo que está por debajo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si aquí miramos esta gráfica que tenemos aquí, vamos a ponerla un poquito más grande para que las vean. Recuerda que una función debe ser continua para que podamos trazarla o dibujarla. Continua quiere decir que no tenga interrupciones. Entonces, si observamos una gráfica, como la que vemos aquí, se observa la siguiente gráfica. Aquí tenemos una gráfica que si la queremos dibujar, la tenemos en este punto. Voy a ponerlo rojito. Me sirve aquí el dibujito. Rojito, aquí tenemos la gráfica. Vamos a decir con el pulso más o menos hoy día nomás. Por aquí, por aquí, por aquí tenemos la gráfica. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un máximo. Quiere decir el punto más alto de la gráfica. ¿Sí? Y también tenemos el mínimo, el punto donde está la parte más baja de la gráfica. Como pueden observar, aquí tenemos A y B, que como dice el teorema, están entre el intervalo A y B. También la gráfica puede comenzar con su parte mínima, que es esta que está aquí, y seguir creciendo hasta subir a su parte máxima, ¿sí? Entre el intervalo AB. También si la gráfica es así continua nada más, podemos tener un punto mínimo y también tener un punto máximo, ¿sí? Entonces, para que la función que graficamos tenga un máximo y un mínimo, primero debe ser continua, es decir, debe ser continua, no tiene ningún tipo, debe ser continua, nada que la deje de dibujar, nada que la frene, y también debe tener un intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo entre A y B, aquí tenemos un pedazo, vamos a decir así, de la gráfica, del intervalo AB. Eso es un máximo y un mínimo. Entonces, recordando lo que vimos en la primera parte de derivadas, recuerda que la derivada era la pendiente, ¿sí? ¿Se acuerdan? La pendiente que tocaba, la gráfica pendiente que tocaba a la línea de la función en un punto tangencialmente. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si ustedes observan aquí, en este punto máximo, mi tangente es así, horizontal. Quiere decir que en este punto la derivada es 0. Y en este punto que está aquí también, cuando yo paso mi línea tangente, también es así como una línea horizontal. Entonces aquí mi derivada es 0. Si observamos aquí al lado, también cuando yo paso mi línea tangente, la derivada aquí es 0, por eso la línea es horizontal. Y cuando yo llego al punto máximo, también mi derivada es 0. Y también tengo mi línea horizontal o tangente en un punto 0. Aquí no, aquí tenemos otra definición en el sentido de que tenemos un intervalo, es justamente donde cortamos ahí la gráfica, este es el punto más bajo y este es el punto más alto. Pero lo que quiero que observen, de que si yo pasara aquí una regla y tomar aquí mi derivada, tac, 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 aquí tengo una horizontal y otra horizontal, quiere decir que la derivada en ese punto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que se busca cuando nosotros comenzamos a definir lo que es la derivada de una gráfica. Cuando buscamos aplicación de la derivada, en la aplicación de la derivada lo primero que tengo que hacer al graficar esta función polinómica, en el fondo es una función polinómica, ¿sí? Debo de derivar. Y esa derivada la debo igualar a 0. Porque en esos puntos voy a conseguir mi máximo y mi mínimo. Y mi mínimo, máximo y mínimo. Siempre sabemos que cuando yo tengo una función que es continua, va a haber un máximo y va a haber un mínimo. Porque yo a pasar mi recta tangente a donde quiera ella horizontal, mi derivada en ese punto es igual, mi derivada es igual a 0 en ese punto. Eso es lo que siempre tienen que recordar.
que la derivada en ese punto es 0. Y también esto se utiliza en física, en otras ciencias, es muy común que se sabe que la velocidad en un punto, por ejemplo, para que la aceleración sea igual a 0, la velocidad debe ser constante. La gráfica es la velocidad. ¿Sí? Entonces, en ese punto, la derivada tiene que ser, la derivada de la velocidad es igual a la aceleración. La derivada tiene que ser 0. Entonces, en conclusión, la función debe ser continua, debe estar en un intervalo, y en ese intervalo vamos a conseguir siempre su máximo y su mínimo. Eso tiene que ver con la gráfica de las funciones y la aplicada de la derivada. ¿Copiaron? No, pues repito. ¿Pero está en el libro? Sí, está todo en el Sí, libro. ya. Yo ya lo descargué. Sigo por acá. El teorema número 2 refiere ya a la derivada, que dice sea f una función continua, lo que le decía, que no se levante el lápiz del papel para dibujarla, con un intervalo y teniendo un máximo o un mínimo en un punto cualquiera de x sub 0, si la derivada, la primera derivada, tiene que ser igual a 0. Entonces yo calculo mi derivada en la función, igualo ese resultado a 0 y voy a conseguir los puntos donde puedo conseguir mi máximo y puedo conseguir mi mínimo. ¿Sí? Entonces, este teorema es un teorema fundamental en donde me habla de que en el máximo y en el mínimo siempre la derivada va a ser igual a 0, en el punto máximo o mínimo. Sigo por acá. Entonces, vamos a... Por aquí estamos hablando de los intervalos que incluyen o excluyen alguna función. Aquí se corrió un poquito el dibujo, ¿no? Pero aquí está el intervalo cerrado, intervalo abierto. Esta rayita debería estar por aquí, que es la que se puso aquí abajo. Está el intervalo cerrado y abierto, que tiene que ver con lo que incluye o excluye lo extremo. Pero nosotros eso ahora no nos va a preocupar porque nosotros vamos a ir directamente a la gráfica. Bueno, por ejemplo, aquí están hablando, aquí por ejemplo tengo un máximo, ¿sí? Aquí tengo un máximo, este un máximo y este otro máximo. Pero ¿cuál máximo es más máximo? Pues el que está más arriba. Este es el máximo de los máximos. ¿Sí? El pico más alto, vamos a decirlo así. Y aquí tenemos nuestro mínimo. Mínimo. ¿Sí? Entonces este es un máximo relativo y este es el máximo de la gráfica. En este punto él va a ser máximo y en ese punto, en todos estos puntos, en este, mi derivada en ese punto va a ser igual a 0. Siempre. Estos puntos, que llamaremos los puntos F, donde la tangente es horizontal, se observa en la gráfica siguiente, tenemos que su derivada ahí es 0. Siempre va a ser 0. Sigo por acá. Aquí también vemos otra gráfica en el cual, cuando tenemos aquí un pic, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa con la derivada? Cuando yo tengo un pic, la derivada aquí hay miles de derivadas porque no puedo pasar la regla. Entonces aquí también, aquí la función no existe, la derivada no existe. Y en este punto, que está cortada aquí, que no es continua, recuerden que yo puedo tener un intervalo desde aquí hasta acá. Este puede ser mi A y B. Aquí tengo un mínimo. Y aquí se corta y salta hacia acá. ¿Sí? Entonces estos picos, quiere decir que el punto C, donde no es diferenciable la función, no podemos definir el máximo y el mínimo. Aquí, por ejemplo, esta función no es continua. En este punto pasa de aquí a otro punto. Entonces no puedo definir la función continua. No puedo saber cómo es la derivada aquí. Y aquí tampoco puedo saber cómo es la derivada porque aquí, en este pico, tenemos miles de derivadas. Miles. Ninguna se define. Porque aunque tú tengas una cosa así, siempre va a haber una línea tangente que puede ser, pero la vertical nunca existe porque no es
es como la punta del iceberg. No puedo poner aquí una línea tangente, porque vamos a decirlo así, no se equilibra. Entonces en ese punto, la línea tangente no la puedo observar. Por eso se dice que en esos pics no puedo calcular lo que sucede. Pero en una función normal, sí se le puede calcular su máximo y su mínimo. Voy a borrar aquí porque esto me queda más rayado, pues. Y yo soy pues que la que tengo mis libros todos rayados. Ya. Sigo por acá. Entonces, cualquier punto del dominio de la función que sea frontera y que sea estacionario singular se llama puntos críticos. Así se llaman, puntos críticos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Dice, ay, se me fue para allá. Ejercicio, dice, encuentre los puntos críticos de la función f de x igual a 3x cuadrado más 6x más 1, ¿sí? En el intervalo menos 2 y 0, menos 2 y 0, cerramos. Entonces nosotros podemos calcular la primera derivada. Vamos a calcular la primera derivada. Se me olvida ponerla. Anotar el ejercicio. F de x y lo hacemos en el otro. 3x cuadrado más 6x más 1. Ok. Entonces, vamos a hacer. Aquí vamos para acá y nos vamos para el pizarro. Entonces me están diciendo busque los puntos críticos. Los puntos críticos en esta función. Puntos críticos. Estamos buscando los puntos críticos más nada. En f de x. Me quedó feo. F de x igual Igual a a 3x 3x cuadrado más 6x más 6x más más 1. 1. ¿Qué debe hacer uno? Lo primero que tiene que hacer, usa el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada, f de x. Entonces aquí derivamos. ¿Cuánto vale esto? Esto sería 3 por 2x más 6. Despejo aquí, 2 por 3 son 6x más 6. Como estoy buscando puntos críticos, lo tengo que igualar a 0. Entonces, 6x más 6 igual a 0, quiere decir que x va a ser igual 6 menos 6. Sí. X sería x igual a menos 6. 6, eso es igual a menos 1. Entonces, este es un punto crítico. ¿Sí? Ese es un punto crítico. Pero negativo el 1 ahí. Sí, pues negativo. Se me rayó. Negativo el 1. Menos 6. Aquí está. Aquí hay que arreglarlo. Entonces, me están diciendo que sea del intervalo menos 2, 0. ¿Sí? Intervalo menos 2, 0. Quiere decir que si estoy aquí, y aquí tengo menos 1, menos 2, y aquí está 0, quiere que la observación la haga solamente en este pedacito. En este pedacito. Entonces quizás la función puede ser así, y justo en este pedacito o hay un máximo o hay un mínimo, no lo sé todavía. Entonces aquí también se forman en los límites puntos críticos. Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos? Lo de los límites, los puntos son la de los límites menos 2, el 0 y también el menos 1. Esos son los puntos de esa función en este intervalo. ¿Ok?
¿Copiaron, niños? ¿Jóvenes aún? Estamos en eso, estamos en eso. Profesora, pero usted ahí ya tiene el -6 y el otro 6 también, cuando lo pasa dividiendo, también deberá de quedar negativo. No, pasa con el mismo signo. ¿Se mantiene el signo? Sí. Sí, porque en el fondo tú lo que estás haciendo es esto. 6 es igual a -6. Tú estás dividiendo todo entre 6. Sería entre 6 y entre 6. Sí. Entonces este divide a este y quedaría x igual a -6 entre 6. Ah, ya, Entonces ya. igual a -1. Correcto. ¿Ok? Bueno, sigamos a ver, miremos el libro otra vez. Aquí hay un errorcito, aquí dice -1 aquí, pero aquí le faltó el -1, -1, no sé. Sería -1. Bueno, vamos a ver. Digo, entonces, por ejemplo, aquí también hay otro ejercicio igual que me piden el máximo y el mínimo valor entre el intervalo. Pero yo no quiero trabajar con intervalos, yo quiero trabajar con la ecuación completa para que vean cómo son los criterios de gráficas. Vamos a buscar la graficación. Ya. Aquí hay dos definiciones también que dice una función tiene un máximo relativo de x sub 0 si existe un intervalo que contenga a x sub 0 como punto interior, tal como f de x es un máximo de f en el intervalo. Claro, hay un máximo relativo en un intervalo, pero puede haber un máximo más grande, como le decía yo. Y también puede existir un mínimo relativo si existe en el intervalo de x sub 0 como punto interior, tal una imagen de x sub 0 como mínimo. Claro, puede existir un mínimo en un intervalo, pero si sacamos el intervalo, hay otro mínimo más mínimo. Entonces se llama relativo. Vamos a ver, aquí sí está el dibujito de la gente. Aquí está lo que les decía, ¿ves? Puedo tener aquí un máximo, ¿sí? Donde mi pendiente va a ser, aquí mi derivada va a ser 0, aquí también va a ser 0, pero también puede haber un pic y aquí no la puedo definir, y aquí puede haber un mínimo más mínimo que este. Entonces este es mínimo relativo y este es mínimo máximo. Mínimo, el más mínimo. ¿Sí? Y aquí no la puedo definir porque es un pic, pero en esta parte sí. Puedo definir aquí que tengo una pendiente igual a 0. Y también una función derivada de la función en este punto es 0 también. Entonces, yo puedo saber aquí que en C1 es el mayor valor que toma la función en el intervalo D y E. El mayor valor que tiene en este pedazo. Y en C1, el mínimo relativo, C1, mínimo relativo, va a ser este. Este de aquí, relativo a este. Depende de la función. Vamos a dibujarlo. Bla, bla. Me encanta este trozo de hablar. Entonces, aquí vamos a utilizar el criterio del punto crítico de la primera derivada. Derivamos la primera vez y aplicamos la, igualamos a 0 y tenemos, si esta igualamos a 0 y después volvemos a derivar por segunda vez. Entonces aquí aplicamos los criterios, pero se los voy a dar a mi manera porque yo sí los tengo más bonitos. Los libros se enredan mucho.
Aquí los tengo. A ver. De manera, este amigo. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio que quiero que vean cómo observan. Aquí está el criterio de la primera derivada y la segunda. Ahora mismo se los explico, que es muy sencillo realmente. Lo que quería ver qué funciones tengo aquí, porque yo tengo unas medias enredadas. Medias. Ajá. Ya los tengo, ahora te los voy a dar. Que en este libro van paso a paso. Y resulta que tampoco es tan lento. Bueno, vamos a analizar este que está aquí. Bueno, vamos a hacer el que tengo yo aquí, que es mío, para que vean cómo es esta cuestión. Tenemos. Le dicen graficar la siguiente función por medio de aplicación de derivadas. ¿Sí? Entonces, usando derivadas, graficar la función. Entonces, todas se van a hacer iguales, así que tienen que aprender la manera o la forma. Todas se hacen iguales. Primero, tengo la función. ¿Cuál es mi función? Por lo general, estas son funciones que tienen más x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6, porque eso es lo que se busca. Que sean funciones que tengan varios cortes con el eje de las y. Por ejemplo, cuando yo tengo una función, retomando lo de funciones, para que no se les vaya a olvidar, cuando yo tengo una función, por ejemplo, la x a la 3, quiere decir que esa función, este el eje de las x, este el eje de las y, va a pasar 3 veces, 1, 2, 3 veces, por el plano de por el eje de las x. Y esto van a ser lo que se llama las raíces. Las raíces o las soluciones, raíces o soluciones del polinomio. ¿Sí? ¿Por qué las raíces? Porque en este punto la y vale ¿cuánto? La y vale 0. Entonces yo puedo decir y igual a 0 igual a x a la 3 más 6x cuadrado más 15x más 40. Y ahí puedo buscar los polinomios, perdón, las raíces de los puntos donde corta la c de la x. ¿Cómo hace uno eso? Bueno, eso se hace buscando por la división sintética, que era Ruffini, y ahí uno va buscando los factores que aquí en estos puntos se toman y llegan a 0. Y esa es la manera. Ok, pero aquí no me interesa a mí en el fondo estos puntos. Lo que yo quiero buscar primero es estos puntos, el máximo y el mínimo. Si tengo 3 cortes, va a haber un máximo y un mínimo, que va a ser aquí y acá. Listo, eso es lo que estoy buscando. Pero sí también recordarles que hay un teorema fundamental del álgebra que dice que si hay raíces reales, por ejemplo aquí son 3, ¿no es cierto? Tendríamos que conseguir 3 cortes con el eje de las x, que son raíces reales. Si no hay 3 cortes y conseguimos 1, por ejemplo, quiere decir que los otros 2 son complejos. Eso es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Que no viene al caso, pero en el fondo sí viene, porque quiere decir que todas las raíces, o todas las funciones polinómicas, porque esto es una función polinómica, de grado 3, 4, 5, 6 y ahí hacia adelante, tienen los cortes reales y los complejos, para que sepan. Porque el otro día un alumno me preguntó, ¿dónde estoy yo? Ajá. Y tuve que explicar lo que pasaba. Bueno, entonces, esta parte ya sabemos cómo se sacan los factores. Lo que me interesa aquí a mí ahora es aplicar los criterios de derivada para conocer su máximo y su mínimo. ¿Qué debo hacer primero? Bueno, entender lo siguiente. Primero, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? El dominio van a ser todos los reales. Dominio de esta función van a ser los reales. Es decir, por lo tanto, sus cortes y sus máximos y mínimos van a estar en los reales. ¿Qué hago? Primero, aplico la primera derivada. ¿Sí? Y la voy a poner de una vez. Y la igualo a 0. ¿Para qué le hago el signo? Y la igualo a 0.
y le igualo a 0. Primera derivada y ese resultado lo igualo a 0. Vamos a derivar, a ver. Derivada de f de x. Me va a dar igual. 3 por x cuadrado menos 6 por 2x menos 15. ¿Sí? Esa va a ser la primera derivada. Primera derivada. Después aplico nuevamente, pero la derivo por segunda vez, que es la segunda derivada. Entonces, esto lo derivo nuevamente, sería f de x va a ser igual. Aquí daría 3 por 2, x menos 12. Y esa sería la segunda derivada. La segunda derivada sería 6x menos 12. Y esta sería la segunda derivada. Ok. Ya tengo este criterio, ya tengo el otro criterio. Segundo paso. Les repito, todas se hacen igual. Todas se hacen igual. O se sigue el mismo orden. Segundo paso. Vamos a buscar lo que se llaman los puntos críticos. Buscar los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, la primera derivada de x la debo igualar a 0. ¿Me va a quedar cómo? Me va a quedar que 3x al cuadrado menos 6 por 2, 12. Vamos a poner 12. 12. 12x menos 15 es igual a 0. ¿Sí? Voy a sacar un momentico la estufa. Entonces, por aquí, por ejemplo, para uno hacer más sencillo el cálculo, yo sé que para conseguir las raíces de esta x cuadrada, podemos factorizar, podemos poner la resolvente, podemos usar el criterio de Ruffini. Hay muchas maneras de conseguir las raíces de este cuadrático, ¿sí? Pero también nos podemos fijar que todos son divisibles por 3, para hacerlo más simple. Eso se aprende con experiencia, pero uno dice, bueno, vamos a dividir por 3, dividir por 3 y dividir por 3 para hacerla más sencilla. Me va a quedar x cuadrado menos 4x menos 5. Y ahí me queda un polinomio mucho más sencillo. Si yo aplico y voy a buscar las raíces, puedo factorizar. Factorizo. ¿Cómo me va a quedar? Eso lo aprendemos a hacer. Esta x va aquí y esta x acá. Este mismo signo va acá. Y este otro va a ser la multiplicación de este por este. Entonces va a ser positivo. Entonces ahora mi pregunta es, ¿qué número multiplicado me da 5 y sumado me da menos 4? Sería 5 por 1. 5 por 1 es 5. Y 5 negativo más 1 sería menos 4. Entonces tendríamos que poner 5 acá y 1 acá. Entonces, despejando, tendríamos que una x va a ser igual a 5 y la otra va a ser igual a menos 1. ¿Y esos serían quiénes? Esos serían los puntos críticos. Estos serían los puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos. Que son donde yo igualo a 0. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que en estos puntos, en este puede haber un máximo, un mínimo, y en este puede haber un máximo, un mínimo. Es donde la curva cambia, llega arriba o llega a su parte más baja. Entonces se llaman puntos críticos. ¿Por qué? Porque en este punto crítico, aquí, la derivada es 0, y acá también la derivada es 0, porque su pendiente aquí es 0. O la recta tangente es 0, es horizontal.
Sigo por acá. Entonces ya tengo mi punto crítico. Yo en este punto, cuando consigo los puntos críticos, yo recomiendo de una vez ponerse a hacer la gráfica. Uno pone aquí y pone la gráfica. Voy a ponerlo en negro. Pone aquí la gráfica, esta. Y esta para acá. Y ahí la va dibujando. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, que sería un punto crítico aquí. Este punto crítico puede ser por arriba o por abajo. Voy a lanzarla por abajo y voy a lanzarla por arriba. No sé dónde está el punto crítico. Ahí donde cambia la curva. Y también tenemos el -1 que sería por acá. -1, -2, 3, 4, 5, 6. -6, ya. Este es el otro. Y también tengo que es por arriba o por abajo. Entonces ya empecé a hacer la gráfica. Yo ya sé que son puntos críticos. ¿Dónde la curva va a cambiar? Como les dije, o puede ser así o puede ser así. Aquí va a estar 1 y aquí por aquí abajo va a estar 5. ¿Sí? Perdón, positivo y este es negativo. 5 y 1, ¿eso es donde quiero decir? ¿Sí? Bueno. Entonces, en ese punto crítico uno hace lo siguiente. Uno divide. Voy a ponerlo por acá. Ya tengo esto. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener aquí intervalos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí voy a tener un intervalo, que voy a marcarlo así, que va desde dónde hasta dónde. Este intervalo va desde el infinito negativo hasta -1, ¿sí? Hasta -1. Yo, si quieren lo incluyen, yo no lo incluyo, lo pongo por fuera. Y aquí también tengo otro intervalo, que sería desde -1 hasta 5. Y acá tengo otro intervalo que va desde 5 hasta más infinito. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3 intervalos. Entonces yo en esos intervalos voy a ver qué sucede. ¿Qué pasa? Uno usa y pone y va a hacer lo siguiente, 4. Dada la función, donde la función es creciente y decreciente. Lo vamos a averiguar, decreciente. ¿Qué hace uno? Uno hace lo siguiente, toma el criterio de la primera derivada o el resultado de la primera derivada, es decir, la primera derivada, tomo ese resultado, tomo un valor de este intervalo y veo si es positivo o negativo. Si es mayor a 0, es decir, positivo, la función crece. Creciente. Crece, creciente, me equivoqué ya. Escribí mal. Creciente. Creciente. La función es creciente, es decir, va hacia arriba. Y si en ese punto tomo un valor de x y esta es negativa, la función es decreciente. Decreciente. Ok, entonces ahora voy a tomar un número de este intervalo. Este que tengo aquí, este intervalo. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, el -3. Voy a poner, aquí también puedo hacer una rayita aquí, un dibujito para definir. Pongo aquí el intervalo este, que es -1, pongo a 5, para ordenarlo, ¿no? Las cosas hacerlo, usted lo puede hacer como quieren. Entonces aquí ponen, bueno, este es -1, este es 5, aquí está mi intervalo que va desde ¿dónde? De menos infinito hasta -1, este va desde -1 hasta 5, y este va desde 5 hasta más infinito. Entonces yo voy a tomar un numerito de cada intervalo. Acá me provoca tomar el -3. Acá me provoca tomar, pues, ¿cuál es el más fácil? El 1. Y acá me provoca tomar el 6. Estos son los números que yo voy a utilizar para ver qué pasa con la función. Entonces, yo voy a tomar primero en la primera derivada, voy a tomar el -3. ¿Cuánto fue el resultado de la primera derivada? ¿Se acuerdan? El resultado de la primera derivada era, bueno,
teníamos aquí ya la factorización, ¿no? La podemos poner en factores. La factorización, la voy a poner aquí, la primera derivada era, ¿se acuerdan que era x? X menos 5, x menos 5 y x más 1. Pero recuerden que yo le había quitado un 3, lo vuelvo a colocar. ¿Mm? Entonces, tomo estos valores y los reemplazo a la x por 3. Entonces sería 3 por, es menos 3 que yo estoy eligiendo, ¿no? Menos 3 por menos 5 por menos 3 más 1. ¿Cuánto me da esto? Al multiplicar, yo me doy cuenta, bueno, que este va a dar 3, este va a dar menos 8 y este va a dar menos 2. Negativo con negativo me da positivo. Que eso es lo que me importa, no el resultado, el signo. Ah, si esta da positiva, quiere decir que en este intervalo, mi función crece. Crece. Entonces mi función crece. Quiere decir que en este intervalo la función va hacia arriba, creciendo. Creciendo, va creciendo hacia arriba. ¿Sí? No sé dónde pega aquí, pero va creciendo. ¿Sí? Ok. Después tomo el 1. Tomo el 1. Sería 3 por 1 menos 5 y menos 1 más 1. ¿Sí? Menos 1, perdón, 1 más 1. Entonces esto sería 3, este sería menos 4 y este sería 2. Aquí me queda negativa. Quiere decir que en este intervalo mi función decrece. Decrece. Quiere decir que en este punto empieza la función a caer. ¿Mm? Después tomo el otro punto del intervalo que sería f de 6. F de 6. Vamos a hacer con otro color. F de 6. Sería 3 por 6 menos 5 y 6 más 1. Y eso me daría 3, 6 y 7. ¿Qué pasa aquí? Que este da positivo. Quiere decir que mi intervalo aquí va hacia arriba. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo más o menos ver cómo es la función. Bueno, que aquí en menos 1 voy a tener un punto máximo y en 5 voy a tener un punto mínimo. ¿Sí? Quiere decir que en x igual a menos 1 voy a tener un máximo y en x igual a 5 voy a tener un mínimo. Ya se está visualizando cómo es la función. ¿Sí? Entonces, copien ahí para terminar de explicar.
Ya, sigamos entonces. Bueno, ya vimos más o menos cómo es la gráfica, la idea, porque ya tenemos, vamos a decir, un bosquejo de la gráfica. Ya con la primera derivada, cuando uno la saca y saca los valores crecientes y decrecientes, ya tiene un bosquejo bastante claro como es. Pero ahora vamos a buscar lo que se llama el punto de concavidad, o punto, perdón, la concavidad o el punto de inflexión. El punto de inflexión, vamos a dibujarlo aquí para que lo entiendan. Paso 5, punto de inflexión. El punto de inflexión, muchas veces la gente dice, es que el punto de inflexión de esto, bueno, el punto de inflexión es llanamente donde si la curva va por aquí, hay un momento que ella cambia y cambia su sentido para acá. Este punto donde ella cambia de un momento a otro su sentido se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Sí? Y por supuesto, si observamos aquí, el punto de inflexión está por acá. Lo pueden observar entre 1, 2 y 3. Aquí es donde la curva cambia. Y ese punto de inflexión hay que encontrarlo. ¿Cómo se calcula el punto de inflexión? Se calcula con la segunda derivada. Y la igualamos a 0. ¿Cuánto nos dio la segunda derivada? La segunda derivada nos dio 6x menos 12. Y al igualarlo a 0, me va a quedar que 6x va a ser igual a 12, lo que implica que 6 es igual, es decir, 12 entre 6, y x va a ser igual a 2. Este es el punto de inflexión. Punto de inflexión, donde la curva cambia. ¿Qué quiere decir? Voy para atrás. Quiere decir que aquí en 2, por aquí voy a tener el punto de inflexión, donde mi curva va cóncava hacia arriba y va después cóncava hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la concavidad, tiene que ver con, vamos a decirlo así, con que esté abierta así o esté abierta así. Entonces, ¿uno qué hace? Para saber cómo es la curva, uno hace lo siguiente, agarra la segunda derivada, con la segunda derivada, toma un punto igual que anteriormente, y si este es positivo, la concavidad va a ser esta carita feliz, ¿sí? Hacia arriba. Y si la concavidad, la segunda derivada igual a la 0 es negativa, pues ese va a ser este que está haciendo un puchero, hacia abajo. Muy sencillo, ¿no? Pucherito, sonrisa. Entonces, bueno, yo lo enseño así esto, ¿no? Yo lo enseño así para que no se olviden. Este es positivo y este es negativo. ¿Qué hago aquí? Bueno, cuando yo tengo mi punto de inflexión, lo voy a hacer aquí aparte. Cuando yo tengo mi punto de inflexión, que es el 2, también tenía por acá el menos 1, allá abajo. Esta cuestión es difícil. Vamos a usar este. Aquí el 2, voy a ponerlo en el medio. Y aquí voy a poner el 2. El 5 está por acá. Y el menos 1 está por acá. Y aquí, ya. Entonces, anteriormente teníamos aquí el menos 1, teníamos el 5, ¿sí? Que eran los puntos donde calculábamos los intervalos que nos había dado. Pero ahora tengo el 2, que es mi punto de inflexión. Entonces yo voy a dividir esto en dos partes, de aquí para acá, y voy a tomar un valor de este lado para acá, y voy a tomar otro valor de este lado para acá. Yo elijo el valor que sea, no importa, yo le elijo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar el valor de x igual a 0, y aquí voy a tomar el valor de x igual a 4. Si yo tomo el valor de x igual a 0, en mi segunda derivada, que es igual a menos 6, perdón, 6, número 6, que es igual a 6x menos 12. Bueno, aquí tengo que igualar la 0, tendría 0 igual, no igualar la 0, 0 de x sería 6 por 0 menos 12. Entonces la segunda derivada me daría de 0 menos 12, entonces es negativa. Si es negativa, ¿cómo es la concavidad? Es así, hacia acá.
Y si verificamos la gráfica que hicimos, es verdad, la concavidad es negativa. Es hacia acá, es aquí y es acá. ¿Sí? Y ahora voy a buscar la otra concavidad, la de este lado. Para la segunda derivada, 4. 6 por 4 menos 12. 6 por 4, 24. Más 12, pues va a ser positiva. Y si es positiva, ¿cómo va a ser la concavidad? Así, contenta. Y si miramos acá la referencia, la hago de otro color, es positiva. Es así, con una sonrisa. Y ahí tengo la gráfica. ¿Ok? Si quiero saber en qué puntos pega aquí con el eje de la y qué puntos pega acá con el -1, ¿sí? También lo puedo descubrir. Ya vimos que la concavidad es esta. ¿Cómo es la concavidad? Concavidad. Cóncava y convexa, como dice la canción. Pero yo le digo concavidad porque a veces se me enredan con el cóncavo y convexo. Pero para mí es suficiente hasta ahí. ¿Ok? Podemos buscarle los puntos de corte, todo eso, pero para mí es suficiente hasta ahí. Que sepan hacer una gráfica, ¿cómo les digo? Una gráfica aproximada de cómo es la función realmente. Buscando el punto de inflexión, concavidad, los cortes, donde pega, donde están los puntos críticos, para mí es suficiente. Primera y segunda derivada, nada más. ¿Copiaron, jóvenes aún? Segundo, segundo. Jóvenes aún, pues están estudiando, todavía son jóvenes, tienen energía para eso. Somos unos pibes, unos niños, unos chavales. Unos chavales. I am ready. I am ready. Ya no entra en la prueba, ¿cierto? Sí, de eso no puedo. Sí. ¿Qué tal con los problemas muy difíciles?
¿Copiaron? Sí. Para hacer otro. Vamos a hacer este otro, ¿ves? Tendríamos la siguiente función, graficar f de x igual 3x a la 3 menos 3x al cuadrado más 2. X a la 3 está bien. Sí, una sola. Ah, no, es x. Este no va. Este va. Ok. Entonces dice calcular la intersección de los ejes, pasitos, puntos críticos, máximo y mínimo, punto de inflexión, concavidad y la realización de la gráfica. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo empiezo con el cálculo de la primera derivada? F de x sería igual 3x al cuadrado menos 3 por 2, x, y esta vale 0, ¿sí? Entonces aquí quedaría 3x cuadrado menos 6x. Podemos factorizar eso. Vamos a factorizarlo. Me quedaría 3x, factor de x menos 2x. Perdón, x menos 2. 3x, factor de x menos 2. Este por este y este por este. Ya factoricé, ya puedo saber más o menos dónde están mis puntos críticos. ¿Qué hago aquí? Despejo, ¿no es cierto? Yo tengo que igualar esto a 0. Como tengo que igualar esto a 0, bueno, 3x va a ser igual a 0, lo que implica que x es igual a 0. Ese es mi primer punto crítico. Y x menos 2 igual a 0, eso implica que x tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Ahí tendríamos mis puntos críticos, el 0 y el 2. Puntos críticos. Entonces, como les decía, agarran esos valores y hacemos, ponemos aquí el 0, aquí vamos a poner el 2, quedaría 0 aquí, y 0 acá, y 2 acá, perdón, 0 aquí, 0 acá, y 2 acá. Entonces aquí en 2 me quedaría. ¿Qué intervalo? Este intervalo sería desde el infinito, negativo, hasta el 0. Este sería de 0 a 2, y este sería de 2 hasta infinito positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? A ver, vamos para atrás, a ver, para que recordemos. Tenemos que calcular aquí los valores de los puntos críticos y después calcular por los intervalos, elegir un número y calcular con la primera derivada para que ver si era creciente o decreciente. ¿Sí? Creciente o decreciente. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar. Aquí voy a tomar el punto menos 1. Aquí puedo tomar el punto 1. Aquí puedo tomar el punto 3. Voy a marcarlo 3, 1 y menos 1. Entonces aquí saco la primera derivada, que sería esta que está acá. Mi primera derivada sería 3x cuadrado menos 6x. O si prefieren así, no hay ningún problema. Como les sea más fácil.
Entonces aquí, por ejemplo, tomamos el valor de menos 1. F de menos 1 sería 3 por menos 1 por menos 1 menos 2. ¿Aquí qué me va a dar? Aquí me va a dar 3 por menos 1 es 3, negativo. ¿Sí? Y aquí me va a dar este más este, en paréntesis va a ser menos 3. Menos por menos me da más. Si me da más, quiere decir que como es positivo, es creciente. Creciente. ¿Sí? Ahora voy a tomar el FD de 1. Sería 3 por 1 por 1 menos 2. Entonces esto me va a dar 3 por 1, 3. Y este va a ser menos 1, sería negativo. Quiere decir que como es negativo es decreciente. Ok, después tomo el de 3. Sería 3 por 3, 3 por 2. 3 por 3 sería 9, positivo. Y aquí me daría también 1, entonces este es positivo. Quiere decir que como es positivo es creciente. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la gráfica. Copien ahí para empezar a hacer la gráfica. Vamos a darle un... Ya. Voy a empezar a hacer la gráfica. Entonces voy a pasar a la otra hoja para empezar a hacer la gráfica. Tendríamos para acá, para acá. Vamos a poner marca porque es 0 y 2. Entonces tendríamos los puntos críticos son 0 y 2. Entonces aquí tendríamos 1, 2, aquí está 0 y aquí está menos 1. Entonces voy a poner los puntos en amarillo para que se vean. Entonces tendríamos puntos críticos aquí, en esta recta, y puntos críticos aquí, en esta recta. Ok. ¿Qué nos dio? Nos dio que desde infinito hasta 0 crece, quiere decir que la función está creciendo. Voy a dibujarla aquí, está creciendo, es así. Después me dice que decrece y después crece. Entonces la función, voy a hacer otro color, de aquí para acá decrece y de aquí para allá la función crece nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que me dice el análisis de los puntos. Ok, ¿qué más puedo saber? Entonces, si vamos para atrás, miramos, ya tenemos aquí, ya más o menos sabemos que aquí hay un máximo, que hay un mínimo, y necesitamos saber, cuando tenemos el máximo y el mínimo, dónde están los puntos de inflexión. Para saber dónde están los puntos de inflexión, tenemos que sacar la segunda derivada. La segunda derivada. Entonces aquí tenemos el máximo, va a quedar en x igual a 0, y el mínimo va a quedar en x igual a 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos aquí el máximo y aquí el mínimo. Puedo poner máximo y aquí el mínimo. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada.
La segunda derivada sería el valor de la primera. La primera es 3x cuadrado menos 6x. La primera dice que la primera derivada es 3x cuadrado menos 6x. ¿Sí? X cuadrado menos 6x. Ok. Entonces, la segunda derivada, que es volver a derivar, sería 6x menos 6. Entonces, esto lo tengo que igualar a 0. Sería 6x igual a 6, quiere decir que x es igual a 6. Entre 6 y eso me da 1. Entonces, el punto de inflexión es 1. Quiere decir que en este punto, la curva es donde ella cambia el sentido. De aquí pasa hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba. Es el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Entonces, en ese punto de inflexión, que podemos hacer el dibujo aquí abajo, en este punto de inflexión que estamos aquí, vamos a elegir, estamos en 1. Sabemos que aquí cambia, entonces aquí podemos elegir cualquier punto que nosotros tengamos para saber si la segunda derivada es positiva o negativa. Entonces puedo elegir perfectamente el número, aquí puedo elegir el 3, y acá puedo elegir, porque este es el punto de inflexión, puedo elegir el menos 1. Entonces aplicaba la segunda derivada menos 1, me quedaría esto igual a 6 por menos 1, menos 6. Entonces, como pueden ver, este va a dar negativo. Si es negativo, es así con puchero, entonces me queda que es así, que es con puchero. Y es verdad, aquí si se dan cuenta, esta tiene puchero. Entonces vamos a ponerla con un color, a ver, amarillo fuerte, pero mejor eso. Va a ser con puchero. De aquí para acá, es así, cóncava hacia abajo. ¿Ok? Entonces, chequeado eso. Después, tendríamos f de x, de aquí de 3. Con 3 sería 6 por 3, menos 6. 6 por 3, 18, menos 6, eso me va a dar positivo. Si me da positivo, está muerto la risa, entonces cóncava hacia arriba. Si es así, pues va a ser así, cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y es positiva, cóncava hacia arriba. Positiva. Si quiero saber qué puntos topa acá, bueno, toman ahí tienen que tomar la original, la función original. ¿Cuál era la función original? La función original era x a la 3 menos 3x cuadrado más 2. Entonces la función original es x a la 3 menos 3x cuadrado menos 6. O menos 2, perdón, más 2. Ya, más 2. Más 2. Más 2. Entonces, si quieren saber estos puntos, toman y lo reemplazan por 0. Acá lo reemplazan por 0 y esto me va a dar 0 menos 0 más 2. Entonces, este punto que está aquí va a ser seguramente 2. Y este que está acá, lo toman en 2, sería 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2 más 2. Eso me va a dar la primera 8. Menos 4 por 3, 12. Más 2. 8, 9, 10 sería menos 2. ¿Sí vieron? Menos 2. Entonces aquí tendríamos el menos 2. El punto máximo, el mínimo sería entonces 2 menos 2. Y el punto máximo sería el 0, 2. Es el máximo. Este es el mínimo. Y para mí está suficiente.
Profesora, una consulta Dígame. sobre el tema de los ejercicios que mandó usted. ¿Eso cuándo hay que entregarlo? En la otra semana. El miércoles. Ojalá antes del jueves para yo poderlo revisar porque yo tengo que tener las notas el viernes en el sistema. ¿Mm? El viernes, el último día, va a tener las notas. Sí, el viernes el último día para tener las notas. ¿Mm? Ok, Entonces, si lo pueden entregar antes, pues mejor. ¿Ok? ok. Vale 50% la nota y este 50%. Sería 20% y 20%. ¿Copiaron ya? Sí, profe. Sí, profe. Ah, tengo que pasar la lista de presentes para la tengo aquí.